Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Yo me llamo Luis Enrique Silva González y el día de hoy voy a exponerles lo que es el tema de técnicas amperométricas. Como una pequeña introducción, podemos decir que en química la amperometría es la detección de iones en una solución a través de su corriente eléctrica. Ese tipo de técnicas son comúnmente ocupadas en laboratorios o en análisis de rutina. Uno de estos, o un tipo de este tipo de técnicas es lo que nosotros conocemos como polarografía. La polarografía mide un voltaje entre un electrodo de trabajo de gotas de mercurio y un electrodo de referencia de calomelanos. Como podemos ver en la imagen de aquí abajo, el electrodo de trabajo consta de una reserva de mercurio, o un depósito de mercurio, más bien dicho, en el cual va a estar conectado a un capilar que va a soltar una gota de mercurio de un tamaño y forma constante en un determinado tiempo en la solución. El voltaje se va a medir entre lo que es este electrodo y lo que es un electrodo de referencia, que en este caso es el de calomelanos. Y la corriente se va a medir en lo que es este electrodo y lo que es el electrodo auxiliar, que normalmente es de platino. La representación, bueno, el resultado que nos va a dar es una gráfica en la cual se grafica la corriente frente al potencial que se le aplicó a la solución o al sistema. Este tipo de gráfica se le conoce como polarograma. En un polarograma lo que normalmente va a revelarnos van a ser estos tres tipos de corriente, que es la corriente faradaica, la corriente de carga y la corriente de difusión. La corriente faradaica es aquella que es aquella que se quiere medir, ya que esta es la que va a estar relacionada con la reducción del analito y directamente con su concentración. Esta es la que nos va a dar la información acerca de cuánta cantidad de analito tenemos en la solución. Como segundo punto tenemos lo que es la corriente de carga o corriente residual. Esta es aquella que realmente no nos sirve para el análisis, ya que esta se da por la reducción o por la actividad de ciertas impurezas dentro de la solución, ya sea impurezas dentro de la solución o oxígeno u otro tipo de cosas. Por eso es preferible hacer una polarografía sin el analito a estudiar para detectar este tipo de corriente y despreciarla del resultado final. Y por último tenemos lo que es la corriente de difusión. Esta corriente se da cuando la velocidad de la electrólisis está controlada por la velocidad de difusión de la especie al electrodo. Muy bien, la polarografía puede tener todo, bueno, podemos diferenciarla en dos tipos. Esta polarografía se le conoce como polarografía clásica y esta se divide a la vez en dos tipos, que es la polarografía de corriente continua y polarografía de muestra de corriente. La polarografía de corriente continua es bueno, se le aplica al analito una rampa de voltaje en la cual se barre el voltaje desde potenciales positivos hasta potenciales más negativos. Y durante este tiempo de corriente se mide, bueno, durante este voltaje se mide lo que es la corriente en todo momento. Por lo cual, el tipo de polarograma que nos va a dar es esto, con este tipo de ondulaciones. Porque aquí es donde inicia el voltaje positivo a más negativo y llega un momento en el que se alcanza un voltaje tan negativo que induce la reducción del analito. Es por eso que se dan este tipo de curvas. En este tipo de polarografía, como acabo de mencionar, solamente, bueno, se barre un voltaje desde positivo a negativo y se toma la corriente o se registra la corriente en todo momento. La siguiente es la polarografía de muestra de corriente. En este tipo de polarografía, el capilar de mercurio forma una gota de mercurio de un tamaño constante aproximadamente y las medidas de la corriente se van a hacer con la gota suspendida. Este tipo de polarografía lo que va a hacer, bueno, lo que hace con el voltaje se conoce como un voltaje en escalera, ya que prácticamente este tipo de escalones que se ven son
digámoslo así, el tiempo de vida de la gota de mercurio, en el cual la gota de mercurio se encuentra suspendida y se le administra un voltaje. Cuando llega a los últimos 17 milisegundos de la vida de la gota de mercurio, o sea, cuando ya está a punto de desprenderse del capilar, es cuando se toma la muestra de corriente. Esto lo que nos va a dar como resultado es un método mucho más sensible que el anterior, ya que este método lo que hace es enfocarse principalmente en lo que es la corriente faradaica, la que nos interesa, despreciando lo que es la corriente de carga. Y el tipo de polarograma que nos da es igual al que tenemos aquí en la derecha, donde igual podemos ver cómo se arrastra la corriente hasta que llega un punto en el que se alcanza la reducción del analito y es aquí donde hace la curva, la curva. También es importante mencionar que cada vez que una gota cae, el voltaje se aumenta, o bueno, el voltaje cambia 4 milivolts o se vuelve 4 milivolts más negativo cada vez. Muy bien. Algo importante para definir lo que es la sensibilidad de los tipos de polarografía es el límite de detección, el cual se define como la cantidad de concentración mínima de una sustancia que puede ser detectada con fiabilidad por un método analítico determinado. Los tipos de polarografía que acabo de mencionar tienen un límite de detección de 10 a la menos 5 molar. El siguiente tipo de técnicas, o bueno, el siguiente tipo de técnica se le conoce como polarografía de impulsos, la cual a su vez se divide en polarografía normal de impulsos, polarografía diferencial de impulsos y polarografía de onda cuadrada. La polarografía de impulsos, como les mencionaba, nace con la finalidad de obtener una mayor sensibilidad al momento de registrar la corriente, por lo que se requiere, bueno, se quiere tener una sensibilidad mayor al momento de obtener información acerca de la cantidad de analito que tenemos en la solución. Muy bien, esta polarografía normal de impulsos realmente no es muy diferente a la polarografía de muestra de corriente, ya que utiliza básicamente el mismo principio. Por ejemplo, en este tipo de polarografía, lo que se va a hacer es administrar impulsos de voltaje superpuestos a una línea de voltaje lineal, o a un voltaje lineal. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver cómo sube el potencial o el voltaje con respecto al tiempo. Y, bueno, cada que se sube el potencial, se da un impulso determinado, donde se va a medir la corriente en los últimos instantes de la vida de la gota de mercurio. Muy bien. Este polarograma es el resultante de lo que es la polarografía de impulsos o la polarografía normal de impulsos. Lo que nos va a decir este tipo de polarograma, bueno, este tipo de gráfica, es que este tipo de polarografía nos da picos de corriente mucho más altos y no tiene, a diferencia de este polarograma, que es un polarograma de muestra de corriente, es que este nada más se va a enfocar en lo que es la corriente faradaica. Por eso se logran ver puntos mucho más altos y sin este tipo de oscilaciones que se da en un polarograma de muestra de corriente. Por lo cual nos dice que su límite de detección es 10 veces menor al de muestra de corriente, siendo este más sensible por este motivo. Como siguiente tipo de polarografía, tenemos la polarografía diferencial de impulsos. Este tipo de polarografía disminuye su límite de detección a 10 a la menos 7 molar, siendo más sensible que la anterior mencionada. Este tipo de polarografía igual no cambia mucho con respecto a la forma de tomar la corriente. Simplemente, al igual que la anterior, se le aplican impulsos de voltaje superpuestos a una línea o a una rampa lineal de voltaje. Como podemos ver, esta es la rampa lineal
Y estos son los impulsos que se le aplican a la gota de mercurio o a la solución para hacer que el analito se reduzca. Lo que hace, bueno, lo que le da su nombre de polarografía diferencial de impulsos es que se registra la corriente en los últimos 60 milisegundos de la vida de mercurio, de la gota de mercurio, tomando una muestra de corriente antes de aplicar el impulso y en los últimos 17 milisegundos del impulso. Esto lo que nos va a dar es un polarógrafo de este tipo. Se llama diferencial de impulsos, ya que en esta polarografía se resta la primera corriente de la segunda y se representa la diferencia frente al potencial aplicado, como podemos ver aquí. Este polarograma puede igual definirse como la derivada de un polarograma de corriente continua, ya que obviamente tiene el mismo principio, simplemente obviamente obtiene la derivada en los puntos de aquí, por ejemplo, de la corriente continua y lo grafica de esta forma para obtener igual una altura de corriente mucho más precisa y así hacer que este tipo de polarografía sea mucho más sensible. Y por último tenemos lo que es la polarografía de onda cuadrada. Al igual que las anteriores polarografías, esta barra, bueno, esta básicamente tiene un voltaje lineal en la cual bueno, se van a aplicar impulsos. La única diferencia de las anteriores dos es que en esta se van a aplicar impulsos catódicos en una parte del potencial y después se le van a aplicar un impulso anódico. Bueno, para simplificar las cosas, básicamente se le va a aplicar un voltaje en el impulso catódico, un voltaje de más a menos, perdón, de más positivo a más negativo. Y en el impulso anódico es todo lo contrario. Se le va a aplicar un voltaje de más negativo a más positivo, dándonos lo que es este tipo de voltaje aplicado, que obviamente, como podemos ver, es una onda cuadrada. Muy bien, lo que hace este tipo de polarografía es mucho más rápida y mucho más precisa por estos mismos puntos. Las anteriores polarografías podrían barrer un potencial de 0 a menos 1.3 volts en aproximadamente 5.4 minutos. Muy bien, pues esta polarografía solo necesita de 22 segundos para hacer este mismo tipo de barrido. Y como acabo de mencionar, pues este es lo que hace especial a este tipo de polarografía. Lo que hace el impulso, bueno, en las anteriores ya habíamos visto que lo que hace el impulso catódico o el impulso de más positivo a más negativo, lo que hace es reducir el analito para así provocar una corriente o para así provocar su reducción y nos puede dar una corriente la cual podamos relacionar con la cantidad del analito. Pues lo que hace este impulso anódico es lo contrario, reoxida a la especie a analizar y se obtiene más un impulso directo. La señal polarográfica es la diferencia entre las dos corrientes. Y este polarograma, bueno, es semejante a un polarograma diferencial de impulsos. Y aquí les pongo una comparación bueno, una comparación de todos los polarogramas, siendo, por ejemplo, el de muestreo de corriente el más, digámoslo así, impreciso. Los demás, los más efectivos son los de normal de impulsos, siendo el de onda cuadrada el más efectivo, ya que como podemos ver, aquí se obtiene un pico de corriente mucho más alto, que nada más básicamente lo que nos da a entender es que desprecia lo que es la corriente de carga o la corriente residual, enfocándose principalmente a lo que es la corriente de carga. Y al igual que como en estos dos polarogramas, pues podemos ver que su punto de corriente o su altura de corriente es mucho más alta. Igual esto nada más es nos indica que se está enfocando más en lo que es la corriente faradaica y no en la corriente de carga.
Muy bien, y bueno, esta es mi bibliografía. Como podrán ver, nomás lo tomé de un libro, pero pues es bastante informativo. Pero muy bien, esto es todo de mi parte y gracias.